nos acompañen pues en esta fecha que para la comunidad universitaria y la comunidad que pues estamos interesados en brindar los apoyos, el acompañamiento y resguardar los derechos, los intereses de las personas de la comunidad del espectro autista, pues es un día importante en el cual dentro de nuestra institución educativa, dentro de la Universidad de Guadalajara, desde hace ya varios años hemos estado llevando a cabo pues varias actividades. El día de hoy en el seminario de educación y discapacidad, pues les damos la bienvenida. Vamos a contar con dos participaciones en las cuales pues hablaremos primeramente. El doctor Tonatiuh Lai nos hará una exposición de lo que es el marco normativo y el contexto en el cual se ejerce el derecho a la educación, las barreras que se siguen enfrentando dentro de los centros educativos y también los avances que ha habido para esta comunidad estudiantil. Contamos también con la amable presencia del maestro Noé González, jefe de la Unidad de Inclusión de la Universidad de Guadalajara, el cual pues nos compartirá desde su experiencia el trabajo, los retos y las experiencias también que se han dado desde la unidad para trabajar y apoyar, resguardar los derechos de los estudiantes con esta condición. Ya como les comentaba, desde hace varios años comenzamos una comunidad de universitarios, de familias, padres y madres de familia de estudiantes universitarios, tanto a nivel bachillerato como a nivel licenciatura, una comunidad que ha ido creciendo, una comunidad que cada vez se ha ido comprometiendo y se ha involucrado poco a poco. Y hace 2 años, en esta imagen que pueden observar, por primera vez tuvimos el 18 de febrero una participación donde desde la voz de los propios universitarios con la condición nos hablaban de sus necesidades, de las barreras y de los retos que enfrentan como estudiantes a nivel bachillerato y a nivel licenciatura. Entonces, pues en este contexto y con este marco introductorio, agradecerles su presencia para estar hoy dialogando, hacer esta conversación mutua en torno a, pues, las barreras, los retos, los avances y todo en el marco, pues, del próximo 2 de abril, Día Internacional de la Concientización del Autismo, y sin olvidar que pues la voz de los estudiantes, la voz de la comunidad, pues es algo valioso e importante. Nada de nosotros y nosotros. Sin más, y para aprovechar este espacio, el tiempo y tener un buen tiempo y una oportunidad de dialogar y atender a las preguntas, a los comentarios de todos ustedes, pues vamos a dar paso a la participación del doctor Tonatiuh. Eh, Buenos días, pues muchas gracias a la maestra Marilena Anguiano por esta eh, introducción a esta sesión del seminario. Y como bien lo mencionó, estaremos hablando en primer momento sobre la cuestión normativa. Veremos pues la importancia que tiene tanto a nivel nacional en la cuestión social como en la propia Universidad de Guadalajara. Y después el maestro Noé González, jefe de la Unidad de Inclusión de la Universidad de Guadalajara, pues nos hablará sobre estas cuestiones como bien dice el título de esta presentación, ¿no? De los retos de esta inclusión. Voy a presentar la pantalla. Bueno, primeramente,
quiero retomar algunas cuestiones que a lo mejor ya están muy discutidas, ya se han comentado, pero que bueno, es importante volverlas a mencionar, y sobre todo porque creo que si bien hay un conocimiento del autismo más general, o sea, al menos en cuanto a que ya vemos eventos y ya vemos conferencias y diferentes eventos relacionados al autismo, bueno, sigue habiendo todavía algunas cuestiones por ahí que no son del todo correctas conceptualmente o en cuanto a la cuestión conceptual, ¿no? Bueno, primeramente señalar que el autismo está en estos manuales clínicos, ¿sí? En el primero, la famosa CIE-10, la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, que ese es el nombre completo, lo abreviamos como CIE, la CIE-10 como trastornos generalizados del desarrollo. Aquí hay una cuestión muy interesante para la investigación, pero que también, si no se lleva a la discusión académica formal, me parece que desvirtúa, porque la CIE-10 sigue vigente al día de hoy, ¿no? Está publicada la CIE-11 desde hace 2 años, me parece, 3 años, porque fue antes de la pandemia, cuando se publicó, pero iba a entrar en vigor en enero del año pasado. No entró en vigor por cuestiones de pandemia, tampoco ha entrado en vigor este año, y desde la propia Secretaría de Salud pues han dicho que no entrará en vigor tampoco este año porque se sigue con la capacitación de todos los términos y conceptos nuevos que trae la CIE 11, ¿no? El objetivo de que estuviera publicada antes pues fue que se comenzaran a conocer estos nuevos conceptos y que si había alguna situación problemática, pues entonces se harían los ajustes necesarios, ¿no? Sin embargo, bueno, para varios terapeutas, la publicación de la CIE-11 la vieron como ya algo vigente, entonces por ahí creo que surgen algunos problemas de conceptualización, ¿no? Entonces dentro de la CIE-10, pues están todavía estos trastornos generalizados del desarrollo, donde está el autismo y donde está incluso el Asperger, ¿no? Que también en otras discusiones ya hemos dicho, esta cuestión que ya han incluso desaparecido, ¿no? Porque creen que ya la CIE no está vigente, ¿no? Tenemos el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana, ¿sí? El DSM en su 5ª versión. Creo que acaba de salir hace unos meses el DSM-5 revisado, ¿sí? Y bueno, ahí ya vemos el trastorno del espectro autista en estos 3 niveles que sobre todo se manejan en la terapia privada en México, y esta cuestión de la desaparición del Asperger, ¿no? Como digo, ya tendremos pues algún momento para poder comentar al respecto en la discusión. Y también está la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, también de la OMS, se llamada CIF, donde el autismo pues está dentro de las funciones psicosociales globales y por lo tanto es visto pues como una discapacidad psicosocial. ¿Sí? Entonces son como los 3 manuales, digo, hay otros, pero al menos en los que aquí en México se utilizan. Bueno, ya tomando en cuenta estas definiciones, entramos al tema de políticas públicas y legislación. ¿Por qué es importante que cuando hablemos de autismo también hablemos de estas políticas públicas? Porque luego hay como una especie de círculo vicioso, ¿no? Me parece que en México, por lo general, hablar de política es aburrido, complicado, a veces cansado. Nos pareciera que lleva a discusiones que no tienen fin. Sin embargo, en el tema del autismo, pues es muy importante que conozcamos los derechos, las políticas, porque luego cuando los exigimos, pues no sabemos cómo exigirlos, ¿no? Por decir algo en la cuestión de inclusión, pues todavía tenemos conocimiento de padres de familia que todavía en educación básica, pues piden el favor a los directores para que los jóvenes, para que los niños sean admitidos a las escuelas, cuando, bueno, eso es un derecho, ¿no? En la cuestión de salud también, cuando es un derecho y que si supiéramos cómo está la cuestión legal, pues podríamos, no digo que a lo mejor se resolvería, pero sí podríamos llegar
a exigir con un conocimiento pleno de la situación, ¿no? Bueno, el primer antecedente es la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008, y que, digamos, ese fue el parteaguas, ¿no? Porque si bien ya había legislación en nuestro país donde se atendían a personas con discapacidad, de hecho había una ley de 2005, al salir la convención se armonizó esta, esta ley, ¿sí? Y entonces, en 2011, ya surgió como una nueva ley con toda esta bagaje que trae la Convención Internacional. En 2015 se promulga y se publica la Ley General de Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista. Y bueno, como saben, aquí hay un revuelo, ¿no? De seguro, dentro de la investigación, pues se habrá ya llegado a esta discusión si es necesario una ley particular en la materia, si no, están los convencionistas, ¿no? O sea, aquellos pues que a rajatabla deben de quieren aplicar la convención. Sin embargo, bueno, también sabemos que en nuestro contexto social, el autismo es una discapacidad invisible dentro de las discapacidades, ¿no? Por sus mismas características. Señalar que la ley general al mes de que fue publicada, o sea, en mayo de 2000, bueno, más bien a finales de mayo, principios de junio de 2015, fue demandada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerarla inconstitucional. En algunas voces de estos convencionistas incluso decían que era regresiva. Y la Corte tardó un año, poco menos de un año, en discutir, en analizarla, y finalmente, en febrero del 2016, la Corte validó la ley general, ¿no? Solamente eliminó la cuestión de unos certificados de habilitación laboral que contenía la ley original, y no tanto por señalar o decir que fueran inconstitucionales, sino porque la Corte interpretó que el patrón o el empleador podría ser demandado si no admitía a una persona con alguna discapacidad, aunque tuviera este certificado, y que, bueno, él estaría en su derecho de admitir o no admitir a alguien a laborar con él, ¿no? Entonces, bueno, más o menos por ahí fue el argumento que dio la Corte para eliminar los certificados de habilitación laboral, y en general la ley fue validada, ¿no? Entonces, en eso sí no hay duda, o sea, es una ley válida, es una ley constitucional, es una ley que está en armonía con la propia convención, ¿no? La convención en realidad no tiene ninguna parte en donde se mencione que no debe de haber leyes específicas, y bueno, como tribunal constitucional está avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a partir de esta ley general, pues se desprenden leyes estatales, ¿no? Algunos de inmediato legislaron, otros se han tardado más, y bueno, tenemos estados que incluso hoy a la fecha, aunque se tenía un año para legislar en la materia, que a lo mejor pudiéramos entender si la ley estaba en discusión en la Corte, bueno, a partir de 2016 tendría que haber corrido ese año, ¿no? O sea, estamos hablando que en febrero, marzo de 2017, los estados ya deberían de haber tenido leyes o armonizado sus leyes con atención y protección al autismo. Sin embargo, pues no sucedió así, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, un mapita muy casero, pero en azul estamos viendo los estados que ya cuentan con leyes. Un estado que ahorita está impugnado, que tiene su ley impugnada, que es la Ciudad de México, y no tanto por el contenido, sino porque la convención dice que toda aquella ley, propuesta de ley que se proponga, tiene que ser consultado con el grupo de discapacidad, de personas con discapacidad de que se trate la ley, ¿no? Entonces argumenta que no hubo suficiente consulta en la Ciudad de México. Obviamente, pues también tendríamos que ver que estábamos en un periodo de pandemia. Hubo foros virtuales, que a lo mejor también lo virtual pues tiene un alcance mucho menor. Si los hubo, pues se interpretó que no los hay, y entonces se le demandó, ¿no? Y ahorita está en discusión en la Corte. Lo mismo le pasó a Nuevo León en 2018,
la Corte había declarado inconstitucional su ley por esta consulta. Posteriormente lo que hicieron pues, fue volver a presentar la iniciativa, realizar los foros de consulta, darle una amplia difusión, incorporar algunas de las cuestiones que reclamaban las organizaciones y las personas con autismo allá en Nuevo León, y bueno, volvió a salir la ley sin problema, ¿no? En cuanto a la Corte, pues revise esto y si finalmente lo declara inconstitucional, bueno, lo que tendrá que hacer la Ciudad de México es volver a presentar la iniciativa y volver a hacer todo eso mismo que hizo Nuevo León, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la situación de los países que están en gris, perdón, los estados que están en gris, y cuándo presentaron iniciativas, ¿no? Algunos ya hace bastante tiempo, como Baja California Sur desde 2016, que incluso ahí es posible que ya haya fenecido la cuestión de la argumentación y de la discusión, ¿no? Entonces, a lo mejor ya incluso ya caducó y se tendrá que volver a presentar una iniciativa, puesto que no se hizo en un tiempo determinado, ¿no? Aguascalientes presentó en 2017, Morelia en 2020, Guerrero la última en 2018, Puebla en 2020, Querétaro en 2021, Hidalgo en 2021, Yucatán acaba de presentar, presentó en 2019, aunque tiene un capítulo en la Ley de Salud sobre autismo, ¿sí? Y bueno, ahí vemos cómo está la situación, ¿no? Esto está actualizado al 24 de febrero de 2022, entonces son datos recientes. Bueno, ahora sí, ¿cuál es el contexto en nuestra Universidad de Guadalajara, ¿no? Bueno, una universidad, la segunda universidad pública más grande del país, con alrededor de 310,000 estudiantes en educación media superior, en pregrado, o sea, en licenciaturas y en posgrado, alrededor de 17,000 profesores, una unidad de inclusión que comenzó a operar en el año 2016, que bueno, el maestro Noé ya nos hablará más ampliamente sobre ello, un código de ética que se publicó en 2017, en donde uno de sus capítulos habla precisamente sobre la inclusión, la no discriminación, y que eso pues ha llevado a algunos profesores en los últimos años a estar en revisión por aquello de la cuestión de violación de algunos derechos universitarios de alumnos, y la política institucional de inclusión de 2018. También pues señalar que en este propio contexto, pues después con la pandemia, ha habido una pues interrupción, claroscuros en la aplicación de esta política, pero bueno, nos toca a los universitarios también, pues no quitarle el renglón y exigir a las propias autoridades universitarias la aplicación de la política, ¿no? Que no quede en letra muerta. Y bueno, en el contexto de investigación, de la investigación en el tema, sí, pues me da mucha pena decir que hay una desvinculación total entre pares, por eso hoy lo pongo con rojo y en mayúsculas, porque realmente no sabemos de los profesores de tiempo completo, que es una minoría de esos 17,000, ¿sí? Pero no sabemos realmente cuáles son las investigaciones o los cuerpos académicos que se están dedicando a hacer investigación en alguna área o línea referente al autismo, ¿sí? Entonces, me parece que eso sí es una cuestión que tenemos que trabajar. De hecho, acaba de haber hace un par de días un encuentro de investigación educativa en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, en donde precisamente esto era una de las partes que se estaban señalando, ¿no? La desvinculación en el tema, bueno, hay un tema no nada más de autismo, un tema general de educación, en donde obviamente pues la educación toca varias líneas y entre ellas la de atención a la discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, esta desvinculación es preocupante. Se tendría que, pues de alguna manera, iniciar con una especie de repositorio, he propuesto yo, para saber desde los centros universitarios qué se está trabajando e inclusive coordinar desde la propia Coordinación General Académica, ¿no? Pero bueno, eso ya son otras cuestiones, ¿no? Una falta de difusión también. Es cierto que la universidad tiene una editorial que produce mucho, pero que luego los libros se quedan embodegados, ¿no? O se quedan ahí detenidos y nada más se presentan y bueno, me parece que hace falta mayor difusión, políticas de difusión donde la producción pueda ser
pues difundida, ¿sí? Y que también ha faltado esta situación. Y también tenemos discusiones en foros no académicos ni producción al respecto, ¿no? Esto que yo decía, discutimos si está vigente la CIE 10, si no, si están mejor los conceptos que vienen en el DSM-5, por qué son mejores, por qué no, pero discutimos o en el Facebook o en otros lugares, menos en un foro académico donde pudiera por lo menos surgir una línea de investigación o una propia investigación, una publicación y bueno, avanzar al respecto, ¿no? Digo, lamentablemente, pues las discusiones se dan aquí, ¿no? Y la falta de esta producción, que a lo mejor quienes opinan son expertos, no lo dudo, ¿sí? Pero que pues no lo hacen la discusión ni en el foro adecuado, ni se produce el material con el que podamos seguir una discusión a mediano, a corto y a mediano plazo, ¿no? También hay una falta de vinculación con las organizaciones sociales. En nuestro caso, pues hemos tratado de estar apoyando a organizaciones de aquí del estado, que son pocas, aquí de Jalisco, nos han podido de repente dar apoyo en otros estados, pero luego, o sea, digo, ¿qué pasa con los académicos de esos otros estados, no? A lo mejor de repente pues no está bien visto que si vamos a hablar de autismo y de legislación, a lo mejor venga alguien de fuera, ¿no? Habiendo aquí quien puede discutirlo, pero es que a lo mejor no conocemos quién está hablando o investigando sobre esto, ¿no? Volvemos a lo mismo, falta de la desvinculación y la falta de difusión, ¿no? Y bueno, también esta poca formación de recursos humanos en investigación. ¿Sí? Ahora ya tiene algunos años que desde el CONACYT, desde el Sistema Nacional de Investigadores, se nos exige a los investigadores que estamos en este sistema la formación de recursos humanos en investigación. Y bueno, si de repente en nuestros proyectos hay 2, 3 alumnos interesados y a lo mejor después de un año sale un libro publicado, pero bueno, o sea, sigue siendo poca esta formación que volvemos al tema, ¿no? Si supiéramos cuántos investigadores hacen esto, pues pudiéramos diversificar una oferta como en estos programas que salen del verano científico y del programa Delfín, ¿no? Que son precisamente para formar investigadores entre los jóvenes de licenciatura. Entonces, a grandes rasgos, es el panorama que tenemos en la cuestión de la investigación pues no solo en la Universidad de Guadalajara, yo diría que en todas las universidades en el país, esta falta de difusión, esta falta de divulgación del propio conocimiento sobre el autismo y más especializado pues sobre la normatividad, ¿no? Que como decía hace un momento, nos ayuda a saber qué derechos tenemos, cómo tocar las puertas e incluso si la ley también está de adorno en nuestro estado, en otros estados, pues también para poder exigir realmente su aplicación o que funcionen los mecanismos que deben de estar ahí para coordinar la política pública, ¿no? Que bueno, de paso decirle pues que en nuestro estado esta coordinación, esta secretaría, más bien coordinación intersecretarial, no ha funcionado, lleva meses que no tiene cabeza y bueno, obviamente a los funcionarios pues no les interesa que no esté funcionando, ¿no? Entonces tendremos que ser desde la academia, desde las organizaciones, desde los propios padres, pues quienes exijan a la Secretaría de Salud que esta coordinación funcione, ¿sí? Y pues seguir adelante con ella. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí y darle la palabra al maestro Noé para que, bueno, él nos comparta la experiencia de la unidad de inclusión en la atención particular a los estudiantes con autismo. Entonces, maestro Noé, ¿se puede activar su micrófono? ¿Qué tal? Buenos días. Yo pensé que ustedes me iban a apoyar a activarlo, pero ya vi que yo lo podía hacer. Muchísimas gracias por la invitación a este foro. Saludo esta mañana a todos los que nos acompañan. Observo que hay personas de diferentes instituciones alrededor de nuestro país y por este motivo me quisiera tomar un par de minutos para explicar cómo es la Universidad de Guadalajara.
Ya ustedes dijeron que tenemos más de 300,000 alumnos. En términos del número de alumnos, somos la segunda universidad más grande del país, solo después de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero nuestra organización es muy particular. A diferencia de otras universidades estatales, nosotros tenemos cobertura en la práctica totalidad de los municipios del estado de Jalisco. El estado de Jalisco tiene 125 municipios y nosotros tenemos presencia en prácticamente todos. Quedan 5 o 6 municipios en los cuales aún no tenemos presencia, pero pues prácticamente estamos en todos. ¿Cómo llegamos a estos municipios? Bueno, a través de 3 sistemas que conforman la red Universidad de Guadalajara. Somos una red universitaria estatal. Estos 3 sistemas son, primero, el sistema de educación media superior, con más de 200 escuelas preparatorias alrededor del estado. Estas escuelas preparatorias están organizadas en forma de escuelas metropolitanas y regionales, y algunas de estas escuelas preparatorias tienen módulos y extensiones. Es decir, probablemente en un municipio hay una escuela regional de educación superior, un bachillerato, y en los municipios de alrededor hay módulos de esta preparatoria. Ese es el sistema de educación media superior. Allí está concentrada una gran cantidad de nuestros jóvenes estudiantes, de estos más de 300,000, mucho más de 300,000 estudiantes. El segundo sistema es el sistema de educación superior, o nosotros conocemos como centros universitarios. Tenemos actualmente, bueno, hasta hace unos días que hubo una sesión de consejo, teníamos centros universitarios metropolitanos y centros universitarios regionales. Teníamos 6 centros universitarios metropolitanos y 9 centros universitarios regionales. Con una reforma que se acaba de hacer hace algunos días en Consejo General Universitario, todos los centros universitarios pasaron a ser regionales. Ya no hay distinción entre centros universitarios metropolitanos que eran temáticos y centros universitarios regionales que eran multitemáticos. De manera que ahora tenemos 16 centros universitarios con presencia en la práctica totalidad de las regiones del estado. Y finalmente el tercer sistema, que es el sistema de universidad virtual, que es este sistema que ofrece programas de pregrado y posgrado en modalidad en línea, bueno, es el tercer sistema de la universidad. También quisiera yo mencionar que la Universidad de Guadalajara está organizada en un modelo departamental. Es decir, con la reforma de 1994, la Universidad de Guadalajara deja de estar organizada en facultades y escuelas y se reorganiza en modelo departamental. Esto significa que los centros universitarios tienen distintas carreras, pueden ser carreras de una sola temática o multitemáticos, y estas carreras no se organizan, la autoridad y las líneas de mando no se organizan por facultades, sino por departamentos. De manera que una misma carrera puede tener materias en distintos departamentos y un departamento puede tener profesores de distintas materias. Esto hace que lo que ya mencionaba Tonatio hace un momento, que el trabajo de academia se vuelva un tanto complejo, de manera que puede ser que la academia, por ejemplo, de estudios de la discapacidad psicosocial o particularmente de alguna discapacidad psicosocial, por ejemplo, el trastorno del espectro del autismo, pueda estar inscrita en un departamento de ciencias sociales o en un departamento de salud pública o en un departamento de clínicas de salud mental o en un departamento de salud mental preventiva del Centro Universitario de Ciencias de la Salud o en departamentos equivalentes en el Centro Universitario de Ciencias Sociales, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas, por ejemplo, donde se estudia mucho neurociencia, de manera que eso hace complejo o mejor de hacer complejo, o sea, hay que reconocer que la universidad está organizada de esta manera y la complejidad que implica. Por lo cual, pues como ya dijo Tonatiuh, eso nos ha representado el reto de tener conocimiento sobre los recursos humanos y recursos materiales de que disponemos. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros en la unidad de inclusión aplicamos exámenes con ajustes razonables y hace algún par de semestres requeríamos un magnificador para un estudiante con discapacidad visual. Yo lo coticé y la persona que me lo cotizó me dijo, oye, pero ustedes acaban de comprar 2.
pues yo no tenía conocimiento. Esos 2 magnificadores estaban en el Centro Universitario de los Valles. Entonces, en lugar de comprarlo, pues yo me comuniqué con ellos y me lo prestaron. Pero yo no tenía conocimiento de la existencia de esos magnificadores en la red porque la red es muy grande. De manera que estoy de acuerdo con Tonatiuh de que se requiere establecer un directorio de recursos humanos, es decir, quién está trabajando estos temas desde el punto de vista didáctico, pedagógico o haciendo investigación, de los recursos materiales, es decir, herramientas de que la universidad dispone y que ha adquirido a lo largo de, que son parte de su patrimonio, pero también de evidencias científicas. Ya decía Tonatiuh, no sabemos quién está escribiendo, publicando al respecto. También requerimos repositorios de este tipo de evidencias. ¿Cuál ha sido la experiencia? Ahora sí que ya expliqué más o menos la universidad y espero haya quedado un poco más claro cómo estamos organizados. Bueno, la universidad tiene una rectoría general, un rector general, y cada uno de estos sistemas tiene una autoridad. Los centros universitarios tienen un rector de centro universitario, el sistema de universidad virtual tiene su propia, antes era una directora, ahora es ya también una rectora del sistema de universidad virtual, y el sistema de educación media superior tiene un director general del sistema, que básicamente hace el trabajo de un rector de este sistema. Y la administración central, organizada en la Secretaría Académica con sus dependencias y Secretaría Administrativa con sus dependencias, se homologa en cada uno de estos sistemas, de manera que hay un coordinador de extensión, un coordinador de control escolar, un coordinador de servicios académicos en cada una de estas dependencias, y también así lo existe en la administración central. Esta es la manera en que se operan los diferentes actividades y programas de la universidad. ¿Qué pasa con la unidad de inclusión? Que la unidad de inclusión, al ser tan nueva, todavía no tiene su contraparte o su oficina correspondiente de la administración central en cada una de las dependencias, no en la totalidad de ellas. Algunas dependencias, ya por iniciativa propia de sus autoridades, han abierto oficinas de inclusión o unidades de inclusión en sus propios centros universitarios o sistemas. Eso es un reto, un poco más adelante, ya que me toque hablar al final de los retos, lo menciono, pero es una realidad. Estamos en el proceso de construir lo que se denominaría comité técnico de inclusión, que sería que cada una de las dependencias determine quién va a ser el responsable de la inclusión en cada centro o prepa, y conformar este consejo técnico. Mientras tanto, la unidad de inclusión pues ha hecho lo que le resulta posible con sus recursos para hacer ajustes razonables en los procesos de ingreso, para hacer recomendaciones en los centros universitarios, escuelas preparatorias, sistema de universidad virtual, donde hay las propias autoridades, recomendaciones sobre qué hacer cuando, por ejemplo, llega un estudiante con discapacidad. Algunas veces es la unidad de inclusión la primera que se entera de que vamos a tener o tenemos aspirantes con discapacidad, y nosotros a su vez le hacemos saber a la escuela donde va a llegar que esto así ocurre, para que vayan preparándose en los ajustes que se requiere al ingreso y pues durante la trayectoria de estos jóvenes. Otras acciones que tenemos son acciones afirmativas, como por ejemplo estímulos económicos, por el propio programa de ajustes razonables en el examen de admisión, que bueno, seguramente todos ustedes que están en otras instituciones están de acuerdo conmigo en que los exámenes de admisión por definición son excluyentes, y nosotros hacemos lo posible por eliminar esta barrera que representan el ingreso a los exámenes de admisión con los ajustes de que disponemos, y que además la institución de College Board nos permite, ¿verdad? Porque también no podemos alterar la aplicación del examen fuera de los límites que el propio College Board nos permite, porque incurriríamos en, incluso podría ser un delito por los convenios que están firmados entre la universidad y los que desarrollan la metodología de estos exámenes. No sé si ya puedo hablar yo de los retos, Tonatiuh. Bueno, yo aquí tengo anotados algunos de los retos que tengo identificados. Uno de los principales es, y estamos trabajando en él, es que cada dependencia de estos sistemas que ya les mencioné proyecte en sus presupuestos de egresos partidas para los temas de inclusión. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, actualmente los intérpretes en lengua de señas que están trabajando en toda la red
están siendo contratados desde la unidad de inclusión con recursos y presupuestos de la unidad de inclusión, de la oficina de esta oficina de la Administración Central. Lo ideal sería que en el futuro cada escuela tuviera en sus partidas, bueno, en sus presupuestos, una partida para los temas de inclusión. No solo para contratar personal, sino también para adquirir equipo, y bueno, y para todo lo que implica atender la accesibilidad a las personas con discapacidad. Es un primer reto, que el presupuesto se disperse o se atomice en partidas en cada una de las escuelas, y las escuelas puedan tener sus propios recursos para los temas de inclusión. Otro reto, ya lo mencionó Tonatio, establecer un directorio de recursos humanos, materiales, bibliográficos, de manera que podamos consultar cualquier persona, incluso fuera de la red, no necesariamente perteneciente a la red, quiénes están haciendo qué y en dónde están los recursos que podrían estar, y que de hecho por la propia organización de la red deberían estar disponibles para todos. Bueno, lo están pues, pero necesitamos conocer dónde están. Estoy de acuerdo, también ya Tonatio mencionó un reto que tenía yo aquí anotado, el de impulsar la investigación, pero no cualquier tipo de investigación, sino investigación participativa y traslacional. Es decir, ya lo dijo también Elena, se necesita la participación de las personas, que es un requisito indispensable cuando de inclusión se trata, la participación de las personas en la toma de decisiones. Primero, identificar los problemas y las necesidades y las barreras, pero también en la toma de decisiones al respecto de qué acciones se deberían implementar para atender estas o disminuir estas barreras. Es una investigación participativa y traslacional, porque los resultados de esta investigación, más allá de ser práctica, tiene que ser traslacional, es decir, se tiene que transformar en modificaciones curriculares, pedagógicas y didácticas, pero también sobre todo actitudinales. Es decir, yo creo que están de acuerdo conmigo todos en que las principales barreras no son físicas, sino actitudinales, es decir, psicosociales, de manera que la investigación tendría que también modificar disminuir estas barreras, además de muchas otras, ¿no? Y aquí yo diría que el resultado de todo esto podría difundirse, socializarse a través de multiplataformas. Es decir, no solo pensar en que se publica a través de libros o artículos, sino también la universidad tiene los recursos para hacer materiales audiovisuales, para hacer repositorios digitales. Por ejemplo, tenemos una biblioteca electrónica donde toda persona que, por ejemplo, se ha graduado con una tesis, puede subir su tesis en formato digital y estar disponible para todo el público que lo requiera en nuestras bibliotecas digitales, de manera que podemos extendernos a las multiplataformas para compartir recursos de todo tipo y ampliar, ¿no? Diversificar los recursos. También por aquí tengo yo esta imagen, solo quiero proyectar una única imagen. Déjenme la pongo. Para hablar de lo que considero es otro reto, que es la visibilización de la condición y sus aristas o implicaciones. No sé si ahí ya se ve la imagen. Apenas ya se abrió. Sí, es una imagen con la que seguro todos ustedes están familiarizados, pero desde el punto de vista visual es muy importante, porque tendemos a pensar existe la tendencia a pensar en los medios universitarios que una persona dentro del espectro del autismo se puede clasificar, se le puede categorizar. O sea, con frecuencia me hablan de los centros: oye, tenemos un joven con autismo, ¿qué tenemos que hacer? Yo, bueno, pues primero identificar cuáles son las características, porque el autismo es un espectro. Es decir, hay una combinación de diversas condiciones que determinan una condición particular en ese joven, en ese estudiante. Entonces, todavía nos hace falta entender que no es como otras condiciones que van en un continuum dentro de una línea, ¿no? En una línea más que en un espectro, en un abanico de posibilidades. Entonces, visibilizar esta condición y sus condiciones y sus implicaciones en todo sentido, ¿no? Legales, de derechos humanos, de formación, y los ajustes curriculares en los ambientes educativos, pero también de aprendizaje. Es decir, que esta condición particular va a determinar las necesidades particulares también de atención de este joven. No hay una receta, pues. Claro que hay
recomendaciones generales, ¿no? Que aplican a la mayoría, pero también reconocer que el primer paso sería identificar, y ese es otro reto que tengo enseguida, que es identificar la necesidad, bueno, mejor dicho, establecer mecanismos institucionales para establecer diagnósticos de las necesidades educativas, no solo para estudiantes con discapacidad, sino para todos los estudiantes en general. Ya han existido esfuerzos en este sentido a través de lo que nosotros conocemos como sistema institucional de tutorías, perdón, donde los jóvenes responden un diagnóstico inicial cuando ingresan a la universidad, y este diagnóstico lo recibe la persona que va a ser el tutor del joven, pero este diagnóstico principalmente está enfocado en condiciones socioeconómicas. Ya estamos trabajando con el área de la Coordinación General Académica que se encarga de esto para incorporar otros aspectos que son importantes en el diagnóstico del perfil de los estudiantes que tenemos, sobre todo con discapacidad. Entonces, ese es otro reto, establecer los mecanismos institucionales de diagnóstico. Y creo que son algunos de los retos que logramos identificar en este tiempo desde la unidad de inclusión. Agradezco la atención y no sé si haya alguna, aquí dejo mis datos, bueno, los de la unidad de inclusión, pues si alguien quiere tomarlos, y muchas gracias. Gracias, Noé. No sé si tengas el dato más reciente de cuántos estudiantes con autismo en la universidad y en qué carreras principalmente, ¿no? Un dato aproximado, que sé pues que luego los datos van atrasados a veces hasta un año, ¿no? Sí, bueno, también con la Coordinación General Académica hemos estado trabajando en mejorar los registros de ingreso, porque en el registro de ingreso la pregunta sobre discapacidad era abierta, de manera que los estudiantes escribían diferentes condiciones que no necesariamente eran discapacidad, y bueno, nos daba un dato correcto. Pero con lo que tenemos, nosotros tenemos la discapacidad, bueno, el trastorno del espectro del autismo como una de las discapacidades menos frecuentes, pero yo no creo que eso represente la realidad. Lo que ocurre es que, como también tú mencionaste, esta discapacidad es la más invisible de todas, y o el alumno no la reporta, pero no es tanto eso, sino que ni siquiera sabe que la tiene. Muchos de nuestros estudiantes no se dan cuenta, entran y llevan a cabo, siguen su trayectoria académica, culminan, y hasta después, ¿no? Ya haciendo una especie de diagnóstico retrospectivo, nos damos cuenta que tenían la condición. Principalmente están concentrados en ingenierías, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Ahí están concentrados principalmente. Pero es como que una vocación, ¿eh? No es que se les envíe para allá, sino que como que allí eligen naturalmente ese tipo de carreras, pues. Como todas las carreras, ¿no? Que hay un perfil vocacional. Muy bien, bueno, como siempre lo hemos hecho en este seminario, pues están los micrófonos abiertos, están también el chat si quieren hacer algún comentario o pregunta a través del chat. Y aquí tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, Marianela dice que la ley pues está en un limbo, todo es que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una modificación que no llegó a los senadores y ahí está. Bueno, hablar de eso, sí hubo una modificación a la ley general. En el Senado ya tiene pues, casi 3 años e incluso los senadores han optado por ir por una nueva iniciativa, ¿no? De hecho, ayer hubo una ceremonia para encender de azul el Senado, y ahí se habló de buscar esta nueva iniciativa, ¿no? Por lo cual, bueno, la actual ley, y pues, con todas sus carencias, pues sigue estando en vigor, ¿no? Y también, bueno, menciona esta discusión que se hace del DSM, y como digo, pues creo que son discusiones que ya se han dado, pero que deberían estar pues en esta cuestión académica, ¿no? Pues no sé si haya alguien que quiera tomar la palabra, comentar algo.
Adelante. Donatio, Sí, adelante. gracias por darme la palabra. Sí, son dos cosas, porque es que fíjate qué buena noticia me estás dando de lo de ayer. No lo había visto de que de repente el Senado bien retome la aprobación o no en esa discusión de la ley, o bien hagan una nueva iniciativa, porque esa modificación avanzaba en derechos sociales de las personas con TEA. Sin embargo, quedaba todavía un poco en el aire, un vacío que yo veía era la parte laboral, aunque la parte de salud y la parte de educación estaba como más delindada y más clara. Si hacen una nueva iniciativa donde aborden también esta parte laboral, y bueno, me parece importantísimo. Hiciste el señalamiento que hace falta un poco más de investigación dentro del ámbito de la academia sobre esta parte de los criterios diagnósticos, ¿no? Realmente, bueno, desconozco pues completamente todas las investigaciones que se hayan hecho aquí en México, pero en Venezuela sí desde la academia, en la Universidad Católica Andrés Bello. Yo tuve pues muchos años de investigación en el área y honestamente, lo puedo decir en primera persona, fui una de las impulsoras este, de dar opinión ante organismos internacionales de incluir el síndrome de Asperger dentro del trastorno, porque no habían criterios clínicos claros, definitorios, como dos entidades nosológicas diferentes, y sí era una cuestión básicamente de grado. Eso sería, como te digo yo, como lo has planteado, un elemento de discusión a lo mejor en otro foro, pero sí tengo investigaciones que las puedo poner a disposición de ustedes al respecto, específicamente en el área del lenguaje y de la comunicación en base a los criterios que estaban establecidos previamente en el DSM-4, ¿no? Y creo que me parece muy importante lo que dijo el otro profesor, Juan Manuel García, de visibilizar la condición, no, perdón, Albino González, perdón, me equivoqué. Este, y la iniciativa que tiene la Universidad de Guadalajara, a un nivel quizás ya a nivel de la escuela, de formar monitores para la inclusión. Creo que sería interesante que Elena o tú, Donativo, hablaran al respecto. Y realmente estos seminarios, pues realmente son un gran espacio para uno informarse y seguirse formando en el área. Gracias. Gracias, Mariana. Sí, definitivamente es una discusión muy interesante. A mí me gustaría que hubiera más activismo y participación de las propias personas con, eh, con autismo, con Asperger, ¿no? Luego los hemos invitado y de repente, pues dentro de sus características dicen, ¿a qué horas es? A las 10. Ah, no, tengo clase, no puedo faltar a clase, ¿no? Entonces, prefieren no faltar a clase, pues en lugar de venir y de compartir, ¿no? Sí, digo, desde mi postura muy personal, yo incluso se lo pregunté a la doctora Araceli Solís, que es una de las expertas en cuestiones de neurología acá en Guadalajara. Decía, bueno, en esos grupos de discusión de la CIE, del DSM, o sea, ¿quiénes están, no? Hay expertos con la condición que ellos mismos pueden decir, pues sí, nos sentimos igual, nada más menos severos, o somos una condición totalmente diferente o algo. Digo, esas son las cuestiones que a lo mejor deberían de estar ahí de ver, ¿no? El propio Leonardo Farfán, este chileno famoso, Asperger, bueno, él alguna vez ha dicho que incluso el desaparecer el Asperger, así tal cual de los manuales, podría equivaler a un genocidio, ¿no? Porque decía, bueno, es desaparecer no solamente una categoría diagnóstica, sino para muchos una cuestión identitaria, ¿no? Y bueno, a eso también es lo que, pues desde otras líneas de investigación tal cual, queremos estar
queremos llegar, ¿no? Y ese tipo de discusiones, pues, más serias, con tiempo y en otro tipo de foros, ¿no? María Antonieta Hermosillo levantó la mano. Adelante, por favor. Tu micro, Tony. Es que si lo abres, pero no se escucha. No se escucha el micrófono. Digo, si está bien, ya se ve que lo abriste, pero no se escucha. Igual, si mientras ves la cuestión técnica, ahorita lo sigo, o escribirlo, o bueno, no sé. A ver, mientras la maestra Hermosillo resuelve el problema del micro, no sé si alguien más quiera intervenir. En el chat. Mira, una pregunta para ti, Noé. Dice, ¿se tiene fecha para aplicar diagnóstico que permite identificar más casos de autismo en estudiantes de la UDG? Se la contesté a José Luis en el chat, pero lo comento aquí. El área que se encarga de esto es lo que hasta ahora se conoce como Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado, que llevan, entre otros, el sistema de tutorías. Entonces ellos quieren integrar al sistema de tutorías estos aspectos. En la última entrevista que tuvimos ahí en la oficina con ellos, quieren aplicarlo ya desde el próximo ciclo escolar, porque tienen identificado que no hay suficiente tiempo actualmente entre que el alumno ingresa y deserta porque no encontró las condiciones adecuadas, y entonces ellos quieren que este diagnóstico se haga desde antes de que ingresa, de manera que el tutor sea enterado de estas necesidades educativas, no solo de estudiantes con discapacidad, también con riesgo socioeconómico. Incluso han detectado deserción en estudiantes que nosotros podríamos denominar sobresalientes, precisamente porque no encuentran espacios. Entonces, la idea es que lo antes posible se anexe a un diagnóstico socioeconómico que ya se aplica de manera rutinaria en el sistema institucional de tutorías, los aspectos de particulares de grupos, digo yo, subrepresentados, por incluirlos a todos, ¿no? Con discapacidad, con riesgo socioeconómico, con necesidades de atención por ser dotados o sobresalientes. Entonces ellos quieren integrarlo lo antes posible. Esto ya se hizo en el sistema de registro de aspirantes, mejorando el proceso de identificación de la discapacidad, pero esto en tutorías tiene más que ver con sus necesidades educativas asociadas a sus condiciones particulares que con la simple condición. Muchas gracias, maestro Noé. Cristina Padilla. Hola, buenos días. Yo soy estudiante de desarrollo educativo en la UDG Virtual y estoy haciendo un proyecto referente al autismo. Nos estamos enfocando en el ámbito sociocultural con los padres de los hijos que tienen autismo. Mi pregunta es, referente a los derechos que está publicando, precisamente yo en el curso taller que realicé para esta intervención, mencioné la semana pasada los derechos de los niños, porque voy a un lugar donde tienen entre 3 años y 10 años. Y me comentaban, precisamente estaba revisando este marco jurídico, no sé si puedo decir el nombre de la dependencia que me proporcionó la información. No habrá problema. Bueno, yo la recibí por parte del Centro de Autismo de Zapopan y me ofrecían un marco jurídico súper interesante. La situación es que en este marco jurídico aparecen pues muchas cosas positivas para las personas con autismo. Sin embargo, en mi propia experiencia, yo soy mamá también de un niño que tiene autismo, han violado los derechos de mi pequeño y no he sabido cómo actuar. Precisamente hago esta intervención con el objetivo pues de que los papás se sientan de alguna manera con esta información que a veces no sabemos cómo actuar. Usted habla desde la universidad, pero nosotros que llevamos un camino apenas reciente, que conocemos que nuestro pequeño tiene autismo a la edad de 2 años y vamos avanzando en este trayecto,
y encontramos todo este tipo de barreras, ¿cuál sería la recomendación para nosotros como papás poder detectar estas violaciones y posteriormente cómo las abordaríamos? Ok, muchas gracias por tu comentario, Cristina. Efectivamente, tenemos un marco regulatorio en el cual se ha avanzado, pero pues en la práctica, decimos mucho de estas prácticas, pues son letra muerta. No hemos llegado a tener ese acompañamiento, ese trabajo de que realmente, como señalaba el maestro Noé, pues se trata de planes, de trayectorias educativas personalizadas, donde haya ese seguimiento y ese acompañamiento de acuerdo pues a los apoyos y a los ajustes razonables que requiere cada estudiante en cualquier nivel educativo, desde el más inicial, desde el preescolar hasta la educación básica y en nuestro caso, cuando llegan a nivel medio superior y superior. Dentro de las experiencias que hemos tenido con estudiantes, ahora sí que valga la expresión, que han logrado transitar y sobrevivir este sistema educativo de educación básica con muchas barreras, con muchas dificultades, pues ha sido precisamente el respaldo que han dado los padres, las madres informados, que han recurrido a las instancias para resguardar y defender los derechos de sus hijos para que puedan continuar avanzando en sus estudios. Tenemos pues ya instancias dentro de la propia Secretaría de Educación Pública, tenemos pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación y dentro de la Universidad de Guadalajara pues contamos con todo el apoyo de la Unidad de Inclusión, que desde que son aspirantes, como bien decía el maestro, desde que son aspirantes y se acercan a la unidad, se les da un acompañamiento en todo su proceso de integración a la universidad, para que pues la escuela preparatoria o el sistema en el que se vayan a incorporar tengan conocimiento de su caso y se vayan siguiendo las recomendaciones a partir de la propia, la propia característica y la propia necesidad y las barreras que enfrenta el estudiante. También de no ser así, porque efectivamente pues sigue habiendo resistencias, sigue habiendo, también yo lo he identificado mucho, temores a trabajar con estudiantes de la diversidad. Entonces, se trata de llegar a diálogos, acuerdos, a capacitar, a ofrecer este acompañamiento para que los maestros y los departamentos, las carreras tengan esta asesoría y esta orientación de cómo apoyar a los estudiantes. De no ser así, que también han sucedido los casos, pues tenemos ya cuando son estudiantes de la universidad, tenemos la Defensoría de los Derechos Universitarios, que es otra instancia mediadora para resolver, que es la finalidad que siempre se busca, no que el estudiante se vaya, porque el estudiante ya hizo un esfuerzo para ganarse un lugar dentro de la universidad en nivel de bachillerato o en nivel de licenciatura, y lo que menos se desea es que el estudiante se retire. Entonces, se puede gestionar la intervención de la Defensoría de los Derechos Universitarios para llegar a un convenio, a un acuerdo para seguir apoyando la permanencia y el avance en los estudios del estudiante. Qué bueno que desde que ahora tu niño es pequeño estés pues informada, estés acercándote, y esperemos que cuando tu niño nos llegue, si nos llega por acá a la universidad, al bachillerato, a la prepa, pues ya tengamos un mejor camino, que un mejor espacio, y que vayamos avanzando. Tenemos jóvenes en todos los niveles educativos, en muchas carreras, en todos los sistemas. Y aprovecho, mira, para compartir la experiencia acá de nuestro compañero Juan Manuel, un estudiante con la condición de nuestro sistema de universidad virtual, y que pues nos quieres compartir tu experiencia. Juan Manuel, te escuchamos. ¿Sí me escuchan?
Sí. Sí, ok. Bien, básicamente mi experiencia, y me veo un poco reflejado en lo que comenta la compañera que tiene a su hijo con esa condición. Ahorita ya de adulto, de alguna manera mis esquemas siguen siendo casi como si fueran de niño, ¿no? Así bien esquematizados, al menos eso es lo que pienso, pero realmente la madurez, el trabajo, la vida te va llevando. Hago una retrospectiva. Yo fui muy, ¿cómo es la palabra? Discriminado precisamente por mi condición, tanto por mis rutinas, mi conocimiento, mi lenguaje, que desde niño me decían el diplomático. Yo estoy diagnosticado como Asperger. ¿A qué edad te Asperger. diagnosticaron, Juan Manuel? Bueno, le comentaba a la maestra Elena que tengo un diagnóstico de 1973, tengo 54 años, en el cual mis ondas cerebrales están todas interferidas y aparentemente sufría convulsiones, pero yo no recuerdo haber tenido nunca. Me daban medicamento supuestamente para controlarlo, pero desde niño me decían, es que tú tienes algo en la cabeza, tú tienes algo en la cabeza, y en mi lógica yo no lo entendía, pero no lo entendía hasta después en Salme, en salud mental, gracias a la consulta que he llevado ahí, ya me dijeron, no, es que tú estás pero bien diagnosticadísimo desde niño, pero jamás fuiste apoyado. Y eso te sacó de ambientes laborales. Yo estuve en el seminario de Guadalajara, iba para padrecito, y el hecho de interpelar dogmas o la enseñanza me sacó del ambiente, ¿sí? Entre que eres un rebelde, en que no quieres entender, en que esto es así, y yo con la inquietud, eso me fue sacando. ¿Qué fue lo que aprendí a través de mi vida? A adaptarme, a veces a tener el síndrome del impostor para decir, oh, sí, yo. Sin embargo, en mi fuero interno, yo tenía otra cosa. Ante el mundo tenía, y yo sigo viendo esa diferenciación entre mi mundo interno y el mundo externo. Inclusive, a mi edad, para mí es un reto sacar la carrera de administración. Quería ingeniería de suyo, soy programador analista desde el 87, pero mi trabajo es hacia la administración. Entonces dije, vamos aprovechándolo. Y lo que a mí me sirvió, y que tengo varios amigos que tienen niños, parece ser que está más visible esto, la condición del Asperger o de algún trastorno del espectro autista, mi recomendación, con base a mi experiencia, les ha servido. ¿Sabes qué? Calma. O sea, no es algo por lo cual se va a morir ahorita. Más bien, edúcate. Mi experiencia es esto. Yo de niño me pudieron haber orientado así, al contrario, me bombardeaban en mi cabeza diciéndome, no vas a servir, jamás vas a hacer esto, nunca vas a poder, bloqueos. No lo bloquees, al contrario, ponte en su lugar, ten un poco se me van a veces las palabras. Le comentaba a la maestra Elena que la tercera dosis me incrementó los síntomas del Asperger, como la desconexión entre lo que tengo aquí y lo que quiero hablar. Y les decía, ponte en sus zapatos, bájate un poco al nivel, trata de entender, respétale su espacio, pero ponte listo o lista para ver qué es lo que necesita, y empieza a llegar a esos acuerdos. Y de alguna manera ha habido muchos avances. Yo, sin ser terapeuta, ojo, sí tengo nociones de psicología. Me he metido en todo, he sido un todólogo, le decía a la maestra Elena. Desde que doy cursos de meditación hasta desarrollo proyectos en Arduino, ando en la administración. Mi campo de conocimiento es así, pero me tengo que quedar callado porque luego hay discriminación en lo laboral, aunque soy el jefe de administración, en lo social, en lo familiar. Entonces tengo que adaptarme, y ojalá las mamás y papás ayuden a adaptarse a sus hijos desde pequeños a un mundo que nos es adverso por nuestra propia condición. No pedimos eso, pero tenemos que hacerlo. Era mi aportación, maestra, compañeros. Muchas gracias, Juan Manuel. Maestra Antonieta, no sé si ya nos puede compartir. ¿Ya se escucha? Sí. Bien, me conecté aparte con el celular porque no sé qué le pasa a la computadora.
Bueno, yo también estoy muy interesada en que si hay algún apoyo para poder identificar con diagnóstico a estos chicos, porque al menos en preparatoria 4, en este momento, yo tengo una lista de 6 estudiantes que tienen características que nos hacen pensar que están dentro del espectro. Ninguno está diagnosticado y los que tienen un diagnóstico es por TDA, que no es lo más certero porque sabemos que es como el comodín, cuando no saben cómo hacer el diagnóstico, está el confiable TDA, pero tienen todas las características. Aquí en la preparatoria 4 nos hemos preocupado por formar, por también capacitar a nuestros maestros y ellos nos ayudan a detectar estos casos, estas situaciones. Si en el nivel superior, en la Universidad de Guadalajara, están poco identificados estos estudiantes, en el nivel medio superior muchísimo más. Y entonces sí necesitamos hacer un trabajo fuerte en el nivel medio superior, tanto de profesores como de los especialistas, porque nuestros chicos, como dice la maestra Elena, lamentablemente van sobreviviendo a los sistemas educativos. Ya aquí hemos tenido algunas situaciones. Ayer, de hecho, la maestra Elena nos ayudó a hacer una intervención emergente, porque ya habíamos tenido una situación incluso que había escalado a violencia. Pero bueno, creo que lo pudimos atender a tiempo, pero pasa. Y todavía tenemos otros 2 pendientes y tenemos al menos ahorita entre 6 y 7 alumnos que podrían estar dentro del espectro autista y están en los primeros semestres. Muchas gracias, maestra. Pues la maestra señala también aquí un tema pendiente que tenemos, que es muchos estudiantes que no cuentan con el diagnóstico y muchos otros que tienen diagnósticos equivocados. Incluso hemos identificado varios estudiantes universitarios de los 2 niveles, medio superior y superior, que tienen diagnósticos con discapacidad intelectual o que tienen diagnósticos de alguna cuestión psiquiátrica o que tienen un diagnóstico erróneo y no se les reconoce su condición de discapacidad psicosocial. Entonces, pues ahí tenemos también un tema pendiente de atender para que pues cuenten con un documento oficial, pero que tenga un diagnóstico atinado a lo que es su condición de vida. Y también aquí, maestro Noé, que nos hablara también para todas estas personas que el día de hoy nos acompañan, de la importancia de tener este documento para poder acceder al beneficio de la convocatoria de becas para los estudiantes con discapacidad, que digo, aprovechando que tenemos la oportunidad de tenerlo aquí, que nos hablara de este documento que es importante que pues los papás vayan teniendo, que los jóvenes tengan un documento oficial y que nos aclare de qué instituciones lo pueden presentar, dado que pues también tenemos ahí la dificultad de pues la saturación de citas del centro de evaluación. Entonces, que nos pudieras comentar, maestro. Sí, bueno, a partir de la administración estatal pasada, se estableció un protocolo de diagnóstico, de valoración y diagnóstico de la discapacidad en Jalisco y el certificado y el documento que lo avala, ¿no? Que es el certificado de discapacidad. Este certificado desafortunadamente se obtiene únicamente en la unidad de valoración que está ubicada en la prolongación Alcalde, o sea, solo hay una unidad de valoración para todo el estado y está ubicada aquí en la ciudad. Yo he tenido reuniones con el encargado de la discapacidad, Rodolfo Torres, y ellos han hecho han llevado la unidad de manera itinerante a diferentes lugares del estado, de manera que, bueno, han incrementado en ese sentido la cobertura. ¿Por qué es importante acudir a esta unidad? Porque esa es la única manera en que va a haber un dato real o al menos más acercado a lo real de las personas con discapacidad en nuestro estado y con qué tipo de discapacidad y de qué severidad se trata. Miren,
La semana pasada, justamente creo que el viernes, hace 8 días exactamente, hubo un foro organizado por los diputados locales justamente en el Palacio Legislativo de aquí del estado de Jalisco y aquí en la ciudad de Guadalajara. Se reunieron legisladores para esta iniciativa, legisladores de Michoacán, Guanajuato, Colima y Jalisco, prácticamente el occidente de México. También estuvo el representante del INEGI, y el representante del INEGI dice que con el nuevo censo que se llevó a cabo, el último censo que se llevó a cabo y que ya incluyó datos sobre discapacidad, el 5,1% de la población en México tiene discapacidad. La verdad es que eso está muy por debajo de lo real. Entonces, imagínense, ni siquiera el INEGI con sus capacidades y con su metodología tienen un dato real. Entonces, sí es importante, yo insisto mucho en que se obtenga este certificado, no solo porque se requiere para acceder a los programas de estímulos nuestros, sino que para que se dimensione el verdadero tamaño de esta situación en nuestro estado. Hay, sin embargo, otros organismos que también tienen la posibilidad de diagnosticar y establecer documentos equivalentes, siempre y cuando sigan este protocolo, ¿verdad? De hecho, esa es la intención de tener un protocolo estatal de diagnóstico. Ahí el protocolo describe cuáles condiciones son discapacidad, cuáles son sus características, refiere a los criterios diagnósticos tanto del CIE como del DSM, describe quiénes son los profesionistas capacitados para diagnosticar qué condiciones, de manera que en términos universitarios de la universidad no somos tan estrictos con qué certifica una discapacidad, pero tampoco cualquier documento lo certifica. Tiene que ser un documento que haya seguido este protocolo. En Jalisco, pues, por ejemplo, el Centro de Atención del Autismo, el SALME, los hospitales civiles, el IMSS, el Centro de Atención a la Discapacidad del Teletón, el Centro de Rehabilitación Infantil, son organismos capacitados que tienen los recursos para establecer certificar las diferentes condiciones. En el interior del estado, el DIF Jalisco, por ejemplo, también puede tener, no en todos los municipios tiene las mismas capacidades, pero también tiene la posibilidad de derivar a los jóvenes que están en el interior del estado para que obtengan este diagnóstico. Y bueno, algo por aquí que salió del comentario, una idea que me surge del comentario de Juan Manuel García, que nosotros vemos repetidamente esta disociación cognitiva en los jóvenes con espectro autista. Él dice, o sea, yo entiendo que el mundo va por un lado y yo por otro, y pues me tengo que adaptar, ¿no? Es otro concepto muy, muy interesante que siempre sale, siempre lo mencionan los jóvenes con autismo. Pues yo veo que el mundo trae su ritmo y pues yo entiendo que el mundo no va a cambiar y yo tengo que seguir ese ritmo del mundo, ¿no? Aunque en mi interior sepa que pues lo que yo deseo, espero o entiendo es diferente. Y por otro lado, también mencionaba la maestra Antonieta, con quien tengo yo ahí afortunadamente tenemos comunicación constante, el hecho de la deserción, y yo también lo decía que al principio que la Coordinación General Académica tiene muy identificado que la deserción ocurre en las primeras semanas, meses de que ingresa un alumno, pero fíjense qué interesante. El programa de becas del gobierno federal es un programa universal, no discrecional. Es decir, todo estudiante que esté en bachillerato o todo estudiante que esté en licenciatura puede acceder a una beca del gobierno federal. Sí, ya sea la beca de Construyendo el Futuro o la beca Benito Juárez, dependiendo del nivel. Sin embargo, los resultados que ya tenemos sobre esta beca es que la deserción no ha disminuido. O sea, aún con un estímulo económico, la deserción no ha disminuido en el nivel medio superior ni en el superior entre los jóvenes que reciben beca. Lo cual me hace pensar que no son factores económicos los principales de determinar esta deserción. Son más bien sociales, actitudinales y otro tipo de factores. De manera que sí es muy importante un acompañamiento oportuno de la necesidad, que se acorde con las necesidades de estos jóvenes. Y creo que en eso tenemos que trabajar. No sé si aporté algo con respecto a lo de los certificados. Y bueno, y esta observación, ¿no? De que no es lo económico lo que está principalmente determinando la permanencia de nuestros estudiantes, y la realidad de que hay una subrepresentación de las comunidades de la discapacidad, incluso a nivel federal, ¿no? O sea, una subrepresentación, un subregistro.
Muchas gracias, maestro. ¿Puedo participar? Sí, sí, adelante. Entiendo lo del certificado, tratamos de orientarlos en ese sentido para que sepan a dónde acudir y demás. Ya no te escuchamos, maestra. ¿Ya se escucha? Ya. ¿Ya? Ok. Me decía que, bueno, entendemos lo del certificado, aquí los orientamos para que puedan obtener el documento, les explicamos los pasos, los procedimientos, pero un paso antes, ellos necesitan contar con el diagnóstico. ¿Dónde los podemos canalizar a los padres de familia que ni siquiera sabían que su hijo podía tener esta condición o que están mal diagnosticados, para que sea un proceso donde a ellos los orienten adecuadamente de cuál es el diagnóstico real de su hijo, qué actividades de apoyo se pueden comenzar a trabajar ya? Porque ese es el principal problema aquí en el nivel medio superior. Llegan y llegan sin diagnóstico. ¿A qué institución o dónde los podríamos canalizar para que los puedan orientar adecuadamente? No sé, maestro, no es si tenga conocimientos si en Cooks ya estén apoyando a jóvenes, porque digo, hasta donde teníamos conocimiento estaba muy enfocado al diagnóstico en niños, niñas y adolescentes. Entonces sí se ha trabajado o hay alguna colaboración con Cooks, con el Instituto de Neurociencias, para poder dentro de, pues, de los propios recursos que tenemos dentro de la universidad y que son programas de compañeros, de colegas también especialistas que tienen la formación, la experiencia, que usted pudiera gestionar o pudiera sugerir para que no solo de la prepa donde se encuentra la maestra, sino los demás compañeros pudieran canalizar y orientar a quien lo requiera. Sí, bueno, ya lo mencionaste tú, hay una situación de saturación de los servicios de salud públicos y en ocasiones especiales en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud sí nos han apoyado con jóvenes, no para establecer un diagnóstico precisamente, pero sí para darles atención a ellos y a la familia. Hay un grupo de especialistas ahí en el grupo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, un grupo que está trabajando con lo que ellos denominan neurodiversidad. Y actualmente justamente están llevando a cabo un proceso de formación de profesores porque participaron en un proyecto internacional que formó formadores y ahora ellos tienen que replicar esto. Yo lo que he hecho es comunicarme con Rodolfo Torres y él nos ayuda a veces a agilizar la atención. No obstante, cuando por ejemplo alguien ocurre a la unidad, ya debe tener pues prácticamente un diagnóstico para que le otorguen un certificado, y los organismos que hacen el diagnóstico pues son los que están saturados. Allí se tiene que trabajar haciendo pues presionando, ¿no?, al Estado, y precisamente a través de las instituciones que ellos tienen es que se tiene que hacer los diagnósticos, porque si no sigue habiendo un subregistro. Es decir, como si el INEGI me dice que solo el 5% de la población tiene discapacidad, pues obviamente los recursos que se van hacia la atención de estas poblaciones pues son menos de los que realmente deberían dirigirse, porque hay una subestimación. De manera que aunque la Universidad de Guadalajara pueda dar seguimiento, atención a estos jóvenes, lo ideal es que estén en los servicios públicos para que haya registro del número de personas con estas condiciones y sus necesidades, porque sigue habiendo, por ejemplo, es inaceptable que, por ejemplo, el Centro de Atención del Autismo esté saturado y tenga listas de espera de muchos meses, y eso nos habla de un subregistro
registro de la condición y que no hay suficientes recursos. Y estos recursos tienen que incrementarse y además ampliarse la cobertura hacia el interior del estado, porque pues en el interior del estado, imagínense, si aquí en Guadalajara están saturados los servicios, son pocos, si están saturados, imagínense en el resto del estado, ¿no? Cómo está la situación. Entonces, sí nosotros podemos apoyar en la medida de lo posible, pero lo ideal sería que se acuda al sector. Es otro problema en México, ese es un problema de salud pública, lo sectorizado que está nuestro servicio. Yo tuve ya el problema de un joven, hijo de una profesora, que no pudo acceder a un programa de atención de la Secretaría de Salud porque al ser estudiante, su servicio era el IMSS. Entonces decía, no, es que el servicio te lo tiene que ofrecer el IMSS y no te puedes, no, o sea, a nosotros no nos toca. Entonces ese es otro problema, ¿no? Y que se tendrían que universalizar los recursos, universalizar los servicios de salud pública en México. Es un asunto pendiente y pues no ha pasado, aunque se ha promovido, no ha ocurrido aún. Y eso determina esta atomización de los servicios y la saturación de los mismos, ¿no? ¿Tiene levantada la mano Marianela? Sí, gracias, Donatiu. Me parece muy importante lo que está refiriendo en este momento el profesor González, ¿no? Fíjese que cuando yo estuve como directora de vinculación intersectorial en el Consejo de Salubridad General en la administración anterior y me correspondió hacer un diagnóstico federal sobre la atención de personas con autismo, se corrobora lo que usted está diciendo, ¿no? La atomización de los servicios. Ahora, no deberíamos pensar para la parte de diagnóstico solamente aquellos servicios que nos da el sector salud. Dentro de los documentos que reposan ahorita, y perdonen que lo diga así, pero está reposando el sueño del guerrero en el Consejo de Salubridad General de una política federal para la atención de personas con TEA, de un modelo de atención integral y de un plan nacional de capacitación de profesionales. En base a lo que estaba planteando la profesora María Antonieta, con todos los servicios que tiene la Universidad de Guadalajara, una buena propuesta sería, en función del número de estudiantes que tienen, que puede ser tener la condición de autismo u otra condición, tener un buen servicio justamente para el establecimiento de ese diagnóstico con personas certificadas. Aquí, una de las cosas y de las fortalezas que hay aquí en México es que, por ejemplo, la doctora Lilia Albores tiene en la CRIDI en entrevista que es un instrumento de diagnóstico que está validado y tiene estudios psicométricos hechos aquí en el país y está reconocido a nivel internacional. No digo que solamente con la aplicación de este instrumento, evidentemente con una historia clínica y una cantidad de datos, pero hay recursos y entonces, no sé, o sea, es como una propuesta que pudiera surgir de este seminario, ver cuál sería la factibilidad de abrir como un pequeño espacio de atención. Usted nombró los grupos Teletón con quienes he tenido reciente contacto con ellos. Ellos tienen un centro de atención a personas con autismo en Ecatepec, en el Estado de México, pero tienen los CRIT a nivel nacional, creo que son 22 de los 32 estados. Y lo que ellos tienen pensado hacer es abrir servicios de atención a personas con autismo, no crear nuevos centros de autismo, sino servicios de atención autismo dentro de los CRIT, que podría ser un apoyo a nivel privado. Pero pienso que en base a lo que se está planteando hoy, la propia Universidad de Guadalajara podría empezar a dar una respuesta tanto a nivel de educación media superior como en educación superior.
Sí, totalmente de acuerdo. Nada más que también por otro punto, desde otro punto de vista, que se estén subrogando estos servicios estatales a instituciones privadas o públicas como la Universidad de Guadalajara, está haciendo que persista subregistro o subestimación de las necesidades de atención por parte del Estado. Yo reconozco el trabajo del CRIT, pero ese trabajo lo tendrían que estar haciendo las instituciones públicas estatales, o sea, los diagnósticos, la atención, el tratamiento tendrían que dar las instituciones públicas, los servicios de salud estatales públicos, ¿verdad? Pero bueno, eso es para otra discusión quizá. Muchas gracias. Quisiera retomar los comentarios del chat donde, bueno, Juan Manuel nos comenta su experiencia que ha tenido ahora dentro de su carrera dentro del sistema de universidad virtual y nos comenta que pues está a punto ya de terminar la carrera y pues también el reto ahora del servicio social, tanto pues por la modalidad, por su condición y que pues también él requiere estos apoyos y pues también qué bien que te hagan esta sugerencia, Juan Manuel, que pudiera ser como tutor, porque tenemos ahorita en sistema de universidad virtual varios jóvenes con la condición, con esta y otras más, y que pues desde tu experiencia personal y como estudiante, pues seguramente podrás retroalimentarlos, ¿no? De una manera más asertiva y sin afán de ofender, incluso mejor que muchos de mis compañeros y compañeras asesores, ¿no? Porque a veces también nosotros aprendemos de ustedes, ¿no? Nosotros nos fortalecemos de nuestros estudiantes con alguna condición, con alguna discapacidad y es una retroalimentación y una formación muy importante para todos los docentes, ¿no? Para todos los académicos, ¿sí? También Cristina nos dice, lamentablemente la lista de espera para el diagnóstico y la atención es muy larga y es una atención muy dura años. Justamente lo que señala el maestro Noé es un tema mayor, estamos hablando de un tema de salud pública, de acceso a los servicios, y si así estamos en zonas metropolitanas, en zonas donde contamos con las sedes de los servicios, pues sabemos que en los ámbitos más alejados de la zona metropolitana, en zonas rurales, pues la atención pues es prácticamente nula. Los apoyos, los recursos, la información, ¿sí? Nos comenta también Íñigo que pues sería benéfico que cada vez más instituciones académicas siguieran pues lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara, de auxiliar a los alumnos que pues de alguna forma se ven afectados en su desarrollo académico a base del daño que la condición les inflige a sus personas. Manda una felicitación. Muchas gracias por tu comentario. Y yo también quería señalar que pues también estamos aquí dándonos cuenta que el reto que se nos pone enfrente a nivel medio superior y superior, porque efectivamente son jóvenes dentro de la condición, pero que por tener los rasgos, digamos, de alguna manera menos acentuados, pues fueron pasando pues como el raro, como el extraño, desapercibidos o con, también nos enfrentamos a veces a la negación de los padres a querer ver que pues sus hijos tienen alguna condición o no tuvieron la suficiente información y recursos para acercarlos a un diagnóstico. Y ahora que llegan a ser aspirantes o que llegan al nivel medio superior, pues dice la maestra María Antonieta, ¿cómo le hacemos ahora? No podemos ponerlos en una lista de espera de 2 años. O sea, ahí ya hay que actuar y que hay que hacer una intervención de manera pues inmediata, urgente, porque pues empiezan a presentar situaciones con los estudiantes, con el grupo, con la comunidad y pues nos toca dar esa respuesta con los recursos pues que tenemos a nuestro alcance en colaboración y que pues bueno, lo ideal sería que, y lo esperamos que
mediano y no muy largo plazo, pues tengamos estas unidades en todas las escuelas de la red, ¿no? Porque pues estamos conscientes que el trabajo que se hace desde la unidad es un trabajo enorme y que no alcanza a tener ese impacto para cubrir las necesidades de todas las condiciones, pero sabemos que se está haciendo un trabajo y en el cual cada vez nos tenemos que involucrar todos como docentes, como estudiantes, como comunidad universitaria. Qué bueno que Cristina, consciente de cómo está este camino, esta trayectoria, pues vas formándote, vas informándote y que vas pues acompañando y conociendo cómo está el contexto en el nivel educativo, ¿no? Los registros de ingreso, ya nos decía el maestro Noé, se está trabajando en ello para trabajar de manera más ágil en la identificación y poder dar la notificación a las escuelas, a los centros universitarios y generar algunas recomendaciones. Me hacen llegar a través del chat en la pregunta, maestro, ¿qué estrategias desde la unidad de inclusión se están implementando específicamente para los estudiantes con condición dentro del espectro autista? Bueno, el primer apoyo que reciben es en el ingreso, en los ajustes, con ajustes razonables en el examen de admisión. Estos ajustes razonables incluyen un espacio privado para llevarlo a cabo, extensión en el tiempo y si se requiere asistencia por un personal capacitado. Después nosotros damos seguimiento como manteniendo comunicación con la escuela donde ingresa. Ellos tienen sus propios recursos en términos de tutorías, en términos de orientadores vocacionales, etcétera. Y nosotros ponemos al servicio por si requirieran algún material, capacitación, apoyo, cualquier tipo de intervención. La unidad también tiene el programa de estímulos económicos y por eso explicaba yo la conformación de los desde el punto de vista administrativo de la universidad, que es que cada dependencia tiene su autoridad. Solo recientemente se publicaron en el sesión del Consejo General Universitario las atribuciones de la unidad. Ya nosotros ya tenemos atribuciones, pero solo recientemente, atribuciones a nivel central para promover los programas de inclusión, para promover la investigación, para incluso aprobar las diferentes acciones en la red. Pero eso no quita que los propios centros tienen su propia organización, sus propios recursos y sobre todo su propia autoridad. De manera que nosotros intervenimos hasta donde la autoridad nos lo, pues no voy a decir nos lo permite, sino más bien nos lo requiere, ¿no? Entonces, así estamos funcionando. Y afortunadamente hemos observado, porque lo que la universidad hemos hecho es intervención para la sensibilización y visibilización, y lo que hemos visto es que las actitudes de los profesores cuando intervenimos cambian notoriamente. Es decir, no existe una tendencia a ser discriminatorio, excluyente, sino más bien las conductas de los profesores, como parece ser natural, responden a los miedos de enfrentarse a una situación que no conocen. Pero cuando se hace la intervención, se habla, se explica, se expone lo que son las diferentes condiciones y cómo se abordan, vemos que las actitudes cambian notablemente. De manera que el papel de la unidad tiene que ser a través de estos mecanismos de intervención, pero de tipo educativa, más que de cualquier otro. Tenemos otro comentario de Neida que es nos dice, me parece que en cuanto al servicio social deberían de generarse espacios, ya que en ocasiones lo más fácil que se les hace cuando tenemos una discapacidad es aplicar un artículo para no realizarlo, o sea, para exentar a los estudiantes con discapacidad de que hagan servicio social, y lo que nos hace caer en una discriminación positiva. Y ellos mismos nos están diciendo, no queremos eso, no queremos que nos exenten de hacer el servicio social. Dice, queremos que pues también nos apoyen en hacer ajustes razonables para hacer un servicio social de acuerdo a pues nuestra condición, de acuerdo a lo que podemos aportar también con nuestros talentos, y no nada más centrarse en la barrera o en la deficiencia o en el impedimento como tal, que es una visión pues muy negativa,
sino que los estudiantes también tienen, los estudiantes con discapacidad cualquiera, también pueden aportar un trabajo muy importante en su servicio social, en retribuir, en enriquecer. Entonces, dicen, no queremos que nos exenten del servicio social, queremos que también nos apoyen para hacer un servicio social con ajustes razonables, porque también, dice Neida, complementa su comentario, dice, porque también es parte de su preparación y también tienen derecho a aportar a la sociedad, ¿no? Pues no sé si alguien más quiera compartir. Te vi muy entusiasmado, Juan Manuel. ¿Quieres compartir algo más tú que estás también en este tema del servicio social? Sí, lo estaba poniendo en el chat. Si siempre hemos sido discriminados de alguna manera, yo creo que sí sería una discriminación, ni positiva ni negativa, una discriminación. Y hay veces que eso inclusive nos pone, al menos a mí me pone muy tenso. Acuérdense que tengo que pasar como persona normal. Tengo que simular que soy una persona normal para no ser excluido. Y lo que estaba poniendo es, estoy consciente de que el servicio social es una forma de retribuir a la sociedad lo que se invirtió en certificar mi educación. Y eso es un reto para alguien que es, se va a oír feo, pero para alguien cuya tendencia es ser un poco, no antisocial, sino minussocial. Por eso el sistema virtual para mí representó la maravilla, porque dije, wow, no voy a tener contacto con nadie, puedo desarrollarme con mis propias experiencias. Si repruebo es por mi culpa, no por el otro, ni por el ambiente, es por mí, o si me logro es por esto. Y ya alguna vez le había comentado a la maestra Elena, ¿qué puedo hacer? Desafortunadamente, bueno, afortunadamente, yo nunca pedí un apoyo a la universidad, yo tuve que pagar toda mi educación, no por cuestión de dinero. Hay personas que efectivamente con dinero o sin dinero están sacando adelante sus carreras. Más bien la parte de cómo integro yo con todo y mis limitaciones sociales, cómo regreso esa parte social a la sociedad sin ser yo tan sociable. Ya. Gracias, Juan Manuel. Hay un comentario de Juan Gabriel Castillo, pero no sé si quieras, Juan Gabriel, hacerlo tú mismo en directo, si quieres abrir tu micrófono. Ok. Espero que salga bien. Sí. Sí, desde hace tiempo he estado metido con lo de la investigación en discapacidad y tú mismo lo has publicado, de que son poco los investigadores que están en el tema de discapacidad. Ahorita por cuestión del doctorado ha sido un quebrarse la cabeza yo soy en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y estoy en el doctorado en gestión e innovación educativa, pero ha sido un proceso bruto el de luchar contra las políticas de la línea de investigación que hay y la poca capacitación o líneas, formación de los asesores en temas de discapacidad. Porque a pesar de que las facultades de educación tienen mucha trayectoria en muchos temas, el tema de discapacidad e inclusión todavía está en pañales aquí en México. La educación especial incluso estuvo a punto de desaparecer en el siglo pasado. Entonces, ahorita que escuchaba el término de investigación translacional, también a veces se corre el riesgo de jugar con condiciones médicas, patologizar a la discapacidad y en lugar de buscar las experiencias de resiliencia y las experiencias benéficas de discapacidad. Eso también lo estaba viendo con el COVAMEX, de que solamente se está enfocando a describir la situación de discapacidad, los ambientes, las barreras, pero poco se ha hecho con investigar las experiencias de éxito de personas con discapacidad, de aquellos que hemos sorteado un sistema educativo y que ya estamos incluso a nivel de posgrado o ya definidos como investigadores o profesionales con discapacidad. Yo siento que hay que cambiar el chip del abordaje de la discapacidad, no como algo de un punto asistencialista o describiendo catástrofes, sino buscando acciones propositivas. En los que ya hemos pasado por estas situaciones y que no hemos salido tan dañados,
o que hemos salido con experiencia de éxito, yo pienso que tiene que rescatarse esos testimonios, esas historias de vida y ver cuáles son los factores que han ayudado a lograr esos estatus para las nuevas generaciones que vienen. Y ahorita hay una gran cantidad de bibliografía, una gran cantidad de tecnologías, una gran cantidad de estrategias y de recursos para que un niño con discapacidad ya no tenga el mismo panorama catastrófico que teníamos a mediados del siglo pasado. Incluso me ha tocado ver casos de niños con daños neurológicos que se han desarrollado adecuadamente con una intervención temprana. Yo pienso que hay que trabajar, hay que promover esa investigación participativa y romper los moldes de la investigación, de ya no seguir los típicos pasos de comprobar cosas, sino encontrar problemas y buscar soluciones creativas para responder a estos retos. Muchas gracias, Juan Gabriel. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, como saben, pues este seminario tiene las puertas abiertas para que en algún momento que quieras compartir algún tema, alguna conferencia al respecto, pues también puede ser este seminario parte de esta difusión que se hace, ¿no? Como hemos dicho, luego o es investigación que no conocemos el resto, o es investigación que se lleva a cabo de manera muy limitada, e incluso lo que decía hace un momento Juan Manuel, ¿no? De que la tercera dosis de la vacuna anti-COVID, pues la había causado una situación particular. O sea, se está investigando sobre eso, hay investigación con más casos. Entonces, sí es cierto, de repente vamos muy lento en la investigación en varias líneas, ¿no? de ello, ¿no? Levantó la mano, Donatio, ¿no? Sí, adelante. Sí. Aprovechando el espacio, comentaban la cuestión del diagnóstico. Es comercial, todavía no he hecho el protocolo, pero apenas lo estoy metiendo en la universidad. Yo estoy interesado en la tercera edición del GARS, que es la escala Gillian de autismo, que es la única escala que bueno, aparte de lados, que se ha revisado en este siglo y que tiene criterio del DSM-5. Entonces, la voy a empezar a trabajar con algún muestreo. Si alguien está interesado en algún estudiante que no tenga el diagnóstico de autismo y quiere tener el soporte de esta prueba, es con toda confianza, se pueden poner en contacto conmigo. Ahorita voy a poner mis datos en el chat y bueno, te digo, todavía no lo protocoliza, a lo mejor al otro mes, en la siguiente sesión, posiblemente ya les tenga algo más en forma, porque como les comento, todavía estoy lidiando con las políticas de mi universidad, pero la idea es hacer algo más institucional. Pues muy bien, muy buen proyecto, y sí, aquí que pongas tus datos en el chat para que puedan contactarte. Tiene la mano levantada Norma y después Noé. Gracias. No sé por dónde empezar, pero bueno, voy a tratar de ser como muy específica. La UDG tiene, no sé si a través de bases de datos, documentos o no sé, instituciones, algunos recursos para que las personas que no estamos diagnosticadas y que somos adultos, o sea, he visto mucha información para niños y adolescentes, pero los adultos estamos como perdidos en el limbo. Entonces, me gustaría saber si la UDG tiene recursos tipo cómo aprender, estrategias, algunos recursos para el día a día de las personas que estamos en el camino al diagnóstico. Soy estudiante de UDG virtual y me está costando trabajo. Recientemente fui diagnosticada con TDAH, estoy medicada, y en el rango está la posibilidad de que esté dentro del espectro autista. Entonces, en lo que tengo un diagnóstico formal, me gustaría como tener recursos para mi día a día. ¿La UDG brinda algo así? Gracias, Norma, por lo que nos comentas. Mira, la experiencia que hemos tenido en UDG Virtual, pues es a partir de que ustedes precisamente nos manifiestan que tienen alguna barrera, alguna condición, para poder hacer, pues primeramente un acercamiento con ustedes y
hacer las observaciones necesarias en el módulo virtual de tutorías, contactar con el tutor que tienes asignado y hacer un acercamiento con tu tutor y tus asesores del semestre en turno para, pues, darle a conocer más que la condición o el diagnóstico, los apoyos que se te pueden brindar, pero que queden como un acuerdo al cual tu tutor estará dando seguimiento. Esto lo hemos hecho, digamos, como una estrategia dentro del sistema de universidad virtual a través de la colaboración que tenemos con los coordinadores de cada una de las carreras, para que también ellos con esta autoridad que señalaba el maestro Noé, que tiene nuestra estructura organizativa en la universidad, estén pendientes y se haga el seguimiento con un compromiso. Y a través del módulo virtual de tutorías se va generando un expediente que va nutriendo cada uno de los asesores para que cuando tú curses el siguiente semestre, los maestros sepan cuáles son los ajustes razonables, las estrategias y la dinámica en la cual tú pudiste desempeñarte mejor como estudiante. Además de que, pues, volvemos a reiterar con los maestros, con los nuevos asesores, pues, una charla de sensibilización e información. Pero sí quiero subrayar que todo esto es a petición de ustedes, Norma, como estudiantes, porque si bien es difícil, visibilizarlos en las modalidades presenciales, en el sistema virtual a veces el reto es mayor porque, pues, este, no tenemos ese contacto cara a cara. Entonces, sí te invitaría yo a que lo solicites para que puedas tener este acompañamiento, aunque no tengas todavía un diagnóstico, digamos, oficial o asentado, eso no impide que tú puedas solicitar estos apoyos porque estás enfrentando, pues, barreras para tu desempeño como estudiante. Espero haber sido lo suficientemente clara y le cedo la palabra al maestro Noé. Gracias. Sí, bueno, yo quería comentar que haciendo aquí eh, seguimiento a la idea de Juan Gabriel, que pues ya está ahí el tema para el próximo seminario, que es muy importante, el de los modelos y paradigmas. Él hablaba del modelo, ya pasar del modelo biomédico hacia un modelo social. Eso también hace falta establecerlo y promoverlo, difundirlo, reproducirlo, socializarlo entre la comunidad académica, es decir, desde qué perspectiva estamos analizando. Si bien es cierto que la perspectiva tiene que ser la de un modelo la de un modelo social, muchas de las condiciones de discapacidad están asociadas con condiciones que son entidades patológicas o clínicas, es decir, hay estudiantes que tienen que utilizar medicamentos, hay estudiantes que tienen otras comorbilidades, de manera que no todo pasa por lo social. También hay condiciones médicas y clínicas involucradas en muchas de las personas, por un lado. Por otro lado, esa perspectiva de la resiliencia es muy interesante. Yo siempre me he preguntado, a mí me ha resultado muy interesante desde el punto de vista investigativo este tema que vuelvo a insistir, el de la disociación de los jóvenes con autismo estudiantes, de las personas con autismo en general, porque la resiliencia nos habla de la adaptación positiva frente a los obstáculos, pero esta adaptación positiva puede presentarse en diferentes niveles. Hay un nivel que se llama adaptación homeostática, donde la persona se ve y se comporta como si no le pasara nada malo, como si fuera una persona sin estas barreras, sin estas dificultades y con suficientes recursos para superarse. Pero debajo de ello subsiste un costo emocional, debajo de este comportamiento y de esta conducta. Ese costo emocional, ¿de qué tamaño es? Es la pregunta. ¿Y qué consecuencias va a tener a largo plazo sobre la persona que está haciendo como que le va bien en la vida, pero debajo de eso hay procesos terciarios, procesos psicológicos o psicosociales que están determinando un desgaste emocional, ¿no? Es un tema interesantísimo desde el punto de vista de la investigación aplicada o de la investigación participativa. De manera que, pues ya ahí salieron varios temas para las siguientes sesiones del seminario.
Sí, pues ya Juan Manuel, Juan Gabriel ya invitado para la siguiente sesión de seminario. Y bueno, también la maestra María Antonieta Hermosillo, quien señala que en la Prepa 4 ya tiene resultados de la investigación de percepción docente sobre cultura de inclusión, ¿no? Que dice que cuando la invitemos, con gusto participa con los resultados. Entonces también ya ahí está otra tema para otra sesión que podemos realizar, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutos de sesión. Sí, y hay algún par de comentarios en el chat, ¿no? Íñigo, bueno, dice que da su testimonio sobre que estas vacunas pueden incrementar patologías particulares e individuales y no es conspiracionismo. No sé qué tanto autistas sentimos que se nos aseveró cuando fuimos infectados o posteriormente vacunados, ¿no? Tal cual lo que comentábamos hace un momento. Y la Marianela dice que en el diplomado que hemos diseñado unos temas justos de dar la visión del modelo social de discapacidad. Sí, es un seminario que diseñamos aquí en la universidad, junto con la maestra Mariana Anguiano y Marianela, para monitoras. Entonces, yo creo que en los próximos días, semanas, bueno, yo creo que espero que días, estaremos ya promocionando diplomado. No sé si haya algo más. Tenemos aquí también una pregunta que nos hace Norma. Nos dice entonces, pues, ¿cómo será, qué futuro le espera a una persona con autismo en la educación? Pues, híjoles, es todo lo que nos tiene aquí, pues, dialogando, reflexionando, y lo que yo creo que quisiéramos es que no fuera un futuro azaroso, un futuro incierto, un futuro con más barreras y obstáculos en el camino, y que es motivo por lo cual pues seguimos sumando voluntades, intereses y buscando colaboraciones para que no tengamos estudiantes que logran sobrevivir la educación básica, llegan a nivel bachillerato y se encuentran con incomprensión, con intolerancia, con falta de apoyo, o que son enganchados con una adicción, porque solo ahí es en el grupo donde encontraron aceptación y pertenencia, y que pues desafortunadamente pues desertan y complican su situación, porque ya no lidian nada más con los retos que les representa vivir con una discapacidad, sino ahora enfrentan también pues un consumo a una sustancia. Y les estoy hablando de situaciones que nos ha tocado, con situaciones que hemos enfrentado y muy difíciles después cuando los jóvenes ya caen en un problema de adicciones o en un problema de violencia, de acoso, cuando no hay una intervención oportuna. Yo sí destaco el trabajo que han hecho en Prepa 4, porque desde el área de orientación vocacional con la maestra María Antonieta y con otras compañeras han rescatado y se han preocupado por estos jóvenes y han logrado que muchos continúen su trayectoria educativa. Pero pues sí, Norma, quisiéramos que no fuera esa preocupación constante de los padres, madres de familia, de los maestros que también viven con este temor del reto que se les presenta de acompañar y apoyar a un estudiante sin tener pues el acompañamiento y el apoyo, la capacitación que también requieren los maestros. Yo quisiera cerrar con dando un poquito más de esperanzas y decir que pues también hay cursos, maestro Noé, que hay desde la unidad de inclusión, que han hecho esfuerzos compañeros de CUCS también con su curso MOOC de cultura de la discapacidad. En UDG Virtual pues estamos trabajando también, ya recién terminamos el diplomado de formación docente en educación inclusiva, desde el sistema de universidad virtual, que tiene reconocimiento para los compañeros académicos. Está 100% diseñado en línea, que pues bueno, es nuestro estado natural ahí en UDG Virtual, pero vamos avanzando, quizá no como quisiéramos, pero sí con lo que podemos,
y hasta donde los alcances no lo han permitido y creo que de aquí, miren, ya dimos un paso más a otras nuevas propuestas. Entonces, te compartimos la información, Briseida, o ahorita el maestro Tonatiuh pondrá a través del chat, pero sí me gustaría que el maestro Noé nos comparta pues también esta oferta de cursos que ellos desde la unidad de inclusión pues han estado trabajando para toda la comunidad. Sí, bueno, nosotros tenemos como pilares de la inclusión, por supuesto, además de los derechos humanos y la equidad, la diversidad. De manera que nosotros pensamos en que el abordaje tiene que ser desde este punto de vista. Es decir, brindando herramientas formativas a los profesores para que estén preparados para la atención de las diversidades, incluidos no solo los estudiantes con discapacidad, sino estudiantes con grupos que pertenecen a grupos subrepresentados, comunidades indígenas, migrantes, etc. Y en ese sentido, bueno, los cursos que tenemos ahorita ya próximos por iniciar son los de los ambientes diversificados, ambientes educativos diversificados, que están pensados en que el alumno no reciba formación para una condición particular de sus estudiantes, sino ampliando la perspectiva de que las comunidades de aprendizaje son muy diversas, es decir, los grupos de alumnos son muy diversos y cuáles estrategias, herramientas son aplicables para alcanzar a atender las necesidades de la mayor amplitud de estos jóvenes. No obstante, también tenemos formación especializada sobre lengua de señas. Estamos formando, en este momento estamos formando lectores. Hoy, de hecho, es el último día del curso de formación de lectores para las pruebas estandarizadas, porque queremos que cada centro universitario o cada región al menos tenga un profesor formado como lector de apoyo para estudiantes con discapacidad visual, aunque también han brindado apoyo a estudiantes con discapacidad, aspirantes con discapacidad del espectro del autismo, porque algunos de ellos también presentan dificultades en la lectura. Y bueno, eso es lo que estamos ofreciendo. También hemos dado diplomados por parte, ahí nos ha apoyado Faro de Alejandría, una organización civil de aquí de Jalisco. Ellos nos han apoyado a formar también profesores en los temas del autismo y esperemos que este año, ya que se están restableciendo las actividades presenciales, podamos volver a promover una nueva edición de este diplomado en trastorno del espectro del autismo, dirigido principalmente a académicos. Pues muchas gracias, maestro Noé. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Pues yo agradezco su presencia a esta sesión del seminario. Pues estaremos ahí viendo para el próximo tema y en la próxima sesión. Con tiempo se las haremos saber. Y pues antes de cerrar, me gustaría que quien pueda encender su cámara para poder tomar una fotografía de la sesión. ¿Sí? ¿Listos? Muy bien, va la fotografía. 1, 2, 3. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco nuevamente. Gracias, maestro Noé. Gracias, maestra María Elena, por estar aquí en esta sesión. Y a todos ustedes, y pues que pasen muy buena tarde y buen fin de semana. Gracias.